Entre diálogos y falsas elecciones, ¿hasta cuándo nos lo vamos a calar? Durante años nos han calificado o nos han acusado como guerreros del teclado, porque expresamos nuestras opiniones que para nada están alineadas con aquellas personas que cohabitan con el régimen, que son serviles al régimen para hacer sus negocios, lucrarse sin importarle que el país cada día está más arruinado. Por eso vamos a dedicar esta segunda parte del programa a dar respuesta a las opiniones o posturas que están tratando de imponer en el país una agenda completamente contraria a la que sí daría respuesta a la liberación definitiva de Venezuela. Así comenzamos con el siguiente tuit del diputado Stalin González. Se lo voy a leer textualmente. Lo electoral no es una opción más. El voto es lo que va a tumbar a Maduro. La verdad que antes de opinar, quiero recordarles a todos ustedes que hasta el 5 de enero de este año, es decir, desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina, Stalin González era uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, es decir, era uno de los hombres que estaban al lado de Juan Guaidó. ¿Y es que acaso se nos olvidó ese mantra que todos los días y a cada momento recitaba Juan Guaidó, que consistía en 3 pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y luego elecciones libres? Ya no habla de cese de la usurpación, tampoco de gobierno de transición. Lo que habla ahora es de elecciones libres. Elecciones libres frente a una tiranía. Elecciones libres con grupos fundamentalistas, terroristas, la guerrilla. Elecciones libres, Juan Guaidó o Stalin González, con una fuerza armada que se supone en todos los procesos electorales son los que dirigen el Plan República, pero que una fuerza armada que no reconoce a su comandante en jefe. Por Dios, no sean cínicos, no sean farsantes, no le sigan mintiendo a la gente. Ya la gente se ha dado cuenta que ustedes son unos mentirosos. Y mientras esa es la opinión del diputado Stanley González, por otro lado, el propio Nicolás Maduro, y bueno, en un acto que sería del máximo cinismo, aunque eso lo caracteriza muy bien, dice en televisión que el año que viene, si la gente se organiza y recoge las firmas para convocar al referéndum revocatorio a su mandato, y si se da el referéndum y la gente en su mayoría dice que se debe ir, pues él se irá. A estas alturas de este macabro juego llamado chavismo en Venezuela, uno podría pensar que no existe persona capaz de tomarle la palabra y seguirle el juego a Nicolás Maduro. Pero siempre está por allí un cómplice que le hace la cama o le hace el juego a la tiranía de una manera más directa y de una manera que ya todo el mundo lo conoce. Por eso quiero leerles un tuit de Henry Falcón. Vamos a ver. El pueblo venezolano está decidido a echarlos y será sin duda con votos. Vendrá el revocatorio, antes parlamentarias, regionales y locales también. Cuenten con eso. Eso lo escribió allí en pantalla, lo pueden ver, Henry Falcón. Yo le pregunto, ¿de verdad? De nuevo nos vamos a ver obligados a hacer un ejercicio de memoria. Veamos. Henry Falcón fue el jefe de campaña de Enrique Capriles. Ahora, pensándolo bien, ustedes dirán,
Con razón, Enrique Capriles nos mandó fue a tocar salsa, no peleó por la victoria, porque esas elecciones la ganamos. Entonces, eso es un juego en el que nos mantiene, nos disfrazan unas elecciones que no son más que simulaciones cuando todo está cuadrado. Pero es que vámonos un poquitico más acá y no pensemos en esa jefatura de campaña de Enrique Capriles, donde por esa vía no íbamos a tener oportunidad alguna de salir de este régimen. Vamos a venirnos para acá cuando la Asamblea esa Nacional Constituyente Cubana convocó ese proceso electoral el 20 de mayo del 2018. Uno de los candidatos, donde se decidió que no se iba a presentar nadie para esas elecciones espurias que convocó una Asamblea Nacional espuria, Asamblea Nacional Constituyente me estoy refiriendo. Bueno, uno de los candidatos fue Henry Falcón, con la consigna siguiente: si votamos, ganamos. Y siempre le decíamos: seas mentiroso, chico, votes o no votes, siempre vas a perder porque esto es una simulación, esto no es una elección. ¿Y qué hizo Henry Falcón? Henry Falcón, en la tarde, cuando se dijeron o en la noche, cuando se dijeron los resultados, Henry Falcón cantó fraude. Oh, chicos, nos tienen que ver la cara de bobo para seguir creyendo en los mismos que han mantenido al régimen por más de 20 años, haciendo de las suyas. Y no al régimen nada más, esa gente que se disfraza de oposición cuando son no solo unos enchufados, son tan perversos como los mismos grupos guerrilleros o criminales o terroristas que, haciendo negocios con el régimen, se han enriquecido y todos los días hay muertos por falta de medicina o por falta de comida o porque no hay una ambulancia o X cosas. Así que ya basta de tantas mentiras. Pero para no quedarnos solos con las opiniones y también traerles hechos y datos concretos, traemos una información destacada por el periodista Eugenio Martínez, quien por cierto no es ningún guerrero del teclado ni ninguno de esas personas que tienen posiciones radicales, y él dice lo siguiente: recuerden que entre el año 2016 y 2017 la oposición organizó una recolección de firmas que posteriormente, a través de 5 tribunales penales, fue suspendida la convocatoria del referéndum revocatorio para el antiguo mandato de Nicolás Maduro. Bueno, Eugenio Martínez en su tweet dice que todavía a la fecha de hoy esa suspensión por esos 5 tribunales penales no ha tenido ningún tipo de resolución, o sea, no le han dado respuesta, no han continuado con el proceso. Y además, mientras todos los venezolanos quizás estábamos en otra agenda, ocupados en otras cosas, el Consejo Nacional Electoral modificó las normativas para convocar un nuevo revocatorio. Entonces estaríamos ante un escenario donde no solo vía TCJ suspenden lo que fue o lo que intentó ser el referéndum revocatorio del 2016 al 2017, sino que además no dan respuesta, muy similar a lo que pasó con la sala electoral cuando suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas, que todavía ya casi termina el periodo de la actual Asamblea Nacional y no hay respuesta también de esa suspensión, sino que además de eso, ahora mucho menos están las reglas claras de cuáles son los pasos a seguir para convocar un referéndum revocatorio. No importa quién gane las elecciones, ya hemos dicho que es una simulación, que no es una elección. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso que poco importa quién gana las elecciones si tienen ese bufete de Maduro o del régimen que llaman TSJ o Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia se encarga de proclamar o perseguir o abrirle un juicio a quien supuestamente ganó esa simulación electoral. Pero también hemos dicho que tiene una fuerza armada que está al servicio del régimen para hacer cumplir las decisiones de ese TSJ de 2 pilitas, ese que le obedece a Nicolás Maduro. Bueno, fíjense lo que acaba de pasar recientemente. La que llaman gobernadora, porque aquí no hay gobernadores, porque recuerden que esas elecciones las convocó la Asamblea Nacional Constituyente. A esa señora que
fue expulsada de Acción Democrática o dicen que se autoexcluyó por haberse juramentado en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ya la están amenazando con destituirla, porque quizás hizo algo que no estuvo de acuerdo con el régimen. Pues bien, a esa señora a lo mejor la desproclaman, la sacan de la gobernación de Táchira. Pero es que también tenemos que recordar que ese mismo TCJ fue el que quitó a los diputados de Amazonas. Y así, amigos míos, de lo que se trata, señores, es de una eterna simulación. Aquí simulan. Es el status quo. Llámelo G4 o como les provoque, o MUD, o Frente Amplio, o esas personas que utilizan la vocería mayoritaria en la Asamblea Nacional para decir que están luchando contra el régimen. En realidad, véanlos, el orden o la agenda de la Asamblea Nacional semanal, y vean lo que debaten. Ahí debaten es puras soquetadas. Ahí no debaten lo que en realidad deben debatir. Ahí deben debatir todas las semanas o todos los días en sesión permanente. Como cipote, ¿ok? Inventamos la vía para sacar a estos sinvergüenzas. Pero la idea no es esa, no es sacar a estos sinvergüenzas. Ellos simulan que están luchando contra esos señores. Bueno, señores, es un decir, esos señores, esos criminales, pero en realidad son sus cómplices. Son sus cómplices necesarios, si hablamos en derecho penal, o mejor dicho, son los socios en esta tiranía para lucrarse, y como les he venido diciendo, no importa lo que padezca el ciudadano. Y para finalizar, vamos a destacar la solicitud que hace Juan Guaidó en su condición de presidente encargado de Venezuela a las Fuerzas Armadas, sobre las cuales él obviamente no tiene el control. Les dice: no deben doblegarse ante el régimen de Maduro. Justamente en junio del año 2020, nuestra única pregunta a ese comentario ¿es en serio? Y así estuvo lo más destacado de la política venezolana durante esta semana. Por eso nos vemos obligados a concluir esta primera emisión de Hasta Cuándo desde esta plataforma. Pero antes de concluir, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo, amigos míos, lo encontraremos el día que entendamos que no solamente en nosotros está la solución del país o la solución de la tragedia que vive Venezuela, que nosotros tenemos que aplicar el sentido común de ya basta de quedarnos callados, de ya basta de seguir engañados con los mismos que nos han mantenido engañados durante todo este tiempo, porque son los mismos. No me vengan con el cuento que Guaidó tiene solamente 1 año y medio, digo solamente, imagínense ustedes, 1 año y medio en la presidencia interina. ¿Presidencia interina de dónde? ¿De dónde? Es presidente, que ni despacho tiene, que hasta tiene que compartir la Asamblea Nacional, que dice que va a recuperar Telesur cuando ni siquiera ha podido recuperar el canal de la Asamblea Nacional. No, mano. Ese mismo que le ofreció $100 a los trabajadores de la salud y le dijeron y que les hackearon la página. No, mano. Que hay que aplicar es el sentido común. No seguir a esos estafadores que dicen cosas para alegrar, pero por detrás hacen cosas totalmente distintas. Este día, o mejor dicho, esto lo vamos a solucionar cuando actuemos sin complejos. Se ha dicho que solos no podemos, ¿cierto? Solos no podemos porque estamos secuestrados, pero lo que sí podemos hacer solos
es unirnos y solicitar esa aclamada coalición militar internacional, no para que vengan a asesinar a nadie, no, es porque eso es legítima defensa, defender nuestros derechos, defender a los pueblos. Les voy a terminar diciendo lo siguiente: el Estado está conformado en doctrina por 3 elementos: territorio, población y poder. Así que cuando alguien le diga a ustedes que cuando solicitan la ayuda internacional están atentando contra la autodeterminación de los pueblos, dígale: farsantes, no están atentando contra la autodeterminación de los pueblos. Al contrario, esa ayuda internacional, que no será gratis, que tiene que ser pactada, que tiene que ser buscada, pero no por mercenarios de la política esa que sigue los lineamientos del G4, no, por gente proba, por gente honesta, por gente sincera, por gente que hable con autoridad, decirle: hey, nosotros queremos salir de la tiranía, nosotros queremos que ustedes no es que nos ayuden, sino que cooperen. ¿Cuál es la contraprestación? Por ejemplo, para Estados Unidos la contraprestación es la seguridad, garantizar, exterminar los grupos fundamentalistas, garantizar la paz en esta parte del hemisferio, hablar con Colombia, con Duque, esos que tienen la guerrilla pero tienen como santuario aquí a Venezuela, hablar con Brasil también, con Bolsonaro, porque este problema que hoy tenemos acá en Venezuela no es solo de Venezuela. Este problema atenta contra la estabilidad del continente. Decirlo sin complejo, amigos míos. Sí, cierto, solos no podemos, pero necesitamos esa ayuda internacional que no será gratis, pero hagamos el sacrificio. Mejor dicho, asumamos el compromiso de que si queremos vivir en una Venezuela libre, de oportunidades, donde las empresas lleguen y se respete el capital privado, donde exista Estado de Derecho, bueno, aboguemos entonces por lo que pudiéramos denominar un plan Venezuela, donde se instaure, mientras recuperamos el país, bueno, coaliciones militares entre extranjeras y venezolanas, porque bastantes militares venezolanos existen que tampoco están contentos con lo que está ocurriendo en nuestro país. Amigos míos, el problema es que nos quieren silenciar, no solo el régimen, nos quieren silenciar aquellas personas que pretenden chantajearnos con eso de la unidad. ¿Unidad para qué? Yo sí estoy de acuerdo con la unidad, pero con la única unidad que yo conozco, la unidad de propósito, y nuestro propósito es salir de la tiranía. Entre diálogos y falsas elecciones, ¿hasta cuándo?